ustedes, le pido al Señor que tome control de este tiempo y que su mensaje, como siempre, llene lo más profundo de sus corazones, redarguya, inspire, alimente, nutra nuestra alma, nuestro espíritu, y nos ayude a tomar decisiones que cambien, que transformen nuestra vida y que nos permita, pues, obviamente, servir. Bueno, como les estaba diciendo, pues este tema de Job es un tema bastante extenso y bastante profundo, y valdría la pena ser objeto de un estudio más que de una simple prédica. Valdría la pena estudiar, porque son muchos los elementos que nos presenta Job, la palabra, que nos presenta la palabra en este libro. Y hoy simplemente lo que vamos a extractar algunos elementos que van a ser de importancia para hacer la generalidad de lo que es el libro, y la paciencia, y bueno, todo lo que fueron las pruebas que vivió Job en su tiempo. Así que vamos a iniciar con algunas generalidades, y el objetivo de esto es poder aprender sobre la paciencia, sobre la santidad, sobre la obediencia, sobre la fe. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles es: ¿qué hacer cuando llega lo inesperado? Muchas veces vivimos nuestra vida pues con unas expectativas, vivimos nuestra vida con unas metas personales, con unos deseos de triunfar y de obtener logros. Pero ¿qué sucede cuando ocurren cosas inesperadas en el camino? ¿Qué sucede cuando hay pérdidas? ¿Qué sucede cuando hay quebrantos de salud? Cuando hay pérdidas financieras, económicas, pérdidas de vidas, pérdidas en tantos sentidos. ¿Cuál es la actitud nuestra cuando viene a eso? Yo conozco cantidad de personas al día de hoy que reniegan de Dios. Reniegan de Dios porque pues su empresa no salió adelante, porque su familiar falleció, porque el Señor no le otorgó un anhelo que tenía en su corazón, porque el Señor llegó tarde, en fin, o sea, tienen mil excusas, y al día de hoy pues le han dado la espalda al Señor por situaciones pasadas, y aún continúan teniendo resentimientos con Dios por eventos que pasaron. Así que todas estas personas que viven esta forma de interpretar las cosas de Dios, pues están totalmente equivocadas, y parte de nuestro trabajo es volverles a traer en amor al conocimiento de la palabra. En Job 30, 26, 27, estoy saltándome una buena porción del libro, pero dice: cuando esperaba yo el bien, dice Job, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Como veremos, pues Job no solamente perdió la familia, las riquezas, y también fue tocado en su salud. Así que muchas veces todas estas aflicciones podrían venir a su vida. Le pedimos al Señor que no lleguen, le pedimos al Señor que nos cuide, que nos guarde, que no nos ponga a prueba, pero muchas veces serán necesarias, y la actitud que tengamos cuando se presenten las pruebas es lo que hará o marcará una diferencia en nuestras vidas. Así que bueno, una de las características más notables en el libro es que habla de Job, diciendo que era un varón perfecto y recto. Y esa es una primera condición. En el primer versículo exalta, recalca esa condición que tenía: un varón perfecto y recto. No solamente perfecto y recto, sino que era un hombre afortunado, adinerado, con familia. Tenía todo lo que la mayoría de las personas quisieran tener: fortuna, familia, una buena relación con Dios. Era un hombre que vivía supremamente bien. Bueno, un hecho bastante destacado en el libro es que soportó grandes sufrimientos. En medio de la prueba soportó. Pues veremos aquí en el desarrollo de este tiempo que muchos le decían: maldice al Señor, pero él nunca lo hizo. El libro de Job, pues no hay
una exactitud de la época en que fue escrito, pero se aproxima a la época de Abraham, entre los 1700 y los 2000 años. No hay un soporte exacto que nos diga cuál fue la época en que fue escrito. Y la gran virtud de este libro es la paciencia que tuvo Job, es la gran virtud. Cualquier persona que hubiese vivido o tenga que vivir lo que Job vivió, posiblemente maldeciría a Dios. Y bueno, nos dice que Job vivía en Uz, cerca de Madián. Esta es la tierra por donde caminó el pueblo de Dios. Es un desierto realmente, y donde vivió Moisés, donde fue preparado, entrenado Moisés para vivir en el desierto. Así que el libro como tal se deduce que es un libro que fue escrito mucho antes de que Moisés viviera, porque no se habla de todas las cosas que se hicieron en el desierto. O sea, en el libro no se toca ningún tema de lo que el pueblo de Dios vivió en el desierto, así que se atribuye que es mucho antes. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia, desarrollando el tema. Entonces miremos una primera característica que nos dice: era perfecto. Y bueno, dice el versículo 1:8, dice: era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, lo tenía todo: temeroso, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como él en la tierra, dice el versículo 8, cuando Satanás se presentó ante el Señor, y el Señor le decía: ¿has visto a Job? No hay otro como él en la tierra. Satanás le decía: claro, no hay otro como él, porque tú lo colmas de favores. Y aquí lo que quiero es ir aprendiendo, o quiero que vayamos aprendiendo de la rectitud, que también la rectitud podríamos hacer una similitud con la santidad, y al Señor le agrada la santidad. El Señor en sus versículos, en la Escritura, constantemente nos está exhortando a vivir en la santidad. Hebreos 12:14 dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también en 1 Pedro nos dice, en 1 Pedro 1:15-16 nos dice: al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que nos ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Este es un mensaje que trae un mensaje que trae nuestro Señor para el día de hoy, para nosotros buscar esa rectitud, independientemente de las situaciones que vivamos, independientemente de las necesidades, de los quebrantos, de las pérdidas. Nuestro Señor desea que nosotros vivamos en santidad, en rectitud, en medio de las virtudes que todo un hijo de Dios debe marcar. Ese reflejo esa enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, vivir en rectitud. Una de las características que tenía nuestro Señor Jesucristo era que era 100% hombre, o sea que Él fue tentado, Él tuvo los mismos deseos que tenemos pues los humanos en la carne. Él fue tentado, pero Él superó todo obstáculo. Así que este mensaje es bastante importante. Cuando Nehemías inicia el proceso de sacar del pueblo de Dios, a retornarlo, a ir a construir las murallas, en el versículo versículo 5 del capítulo 1:9 dice: y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento el oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué está diciendo Nehemías? Que nosotros debemos ser personas de oración. O sea, esta descripción que nos hace Nehemías del Señor
nos invita a ser personas de oración. Dice que hago ahora delante de ti de día y noche por tus hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y dice, acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo. O sea, nosotros en medio de esa santidad, en medio de ese llamado a la perfección, en medio de ese llamado vienen las virtudes de un hijo de Dios. Todo aquel que se llama nacido de nuevo, todo aquel que dice ser cristiano, es una persona que ha nacido en el Espíritu y ha sido renovada, es una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y esta condición nos lleva a ser personas de oración. La condición de la santidad nos invita a ser personas de oración. Y al estar en oración, al vivir en intimidad con Dios, nosotros podemos tener ese favor de Dios para vivir mucho más apartado de toda tentación y de la forma como el Señor nos manda. El Señor dice, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Todo este tema que les estoy hablando nos habla de la santidad que debemos tener, de la rectitud, aquella rectitud que mostró Job antes de ser probado y aún en medio de la prueba. Una segunda condición es que Job era un hombre rico. Job tenía todo. Bueno, la descripción que nos da la Escritura sobre la vida de Job es que su hacienda tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, y decía, y era un varón más grande entre todos los orientales. Así, aquí el mensaje que podíamos extractar de esto es que muchas veces cuando el dinero llega a nuestra vida, cuando la opulencia llega a nuestra vida, cuando la fortuna llega a nuestra vida económica, nosotros tendemos a apartarnos de Dios. Y conozco cantidad de casos de personas que el día que su empresa empezó a marchar bien, el día que las cosas empezaron a cambiar positivamente en el aspecto económico, se olvidaron del Señor y convirtieron el dinero en su Señor. La confianza pasó de estar en el Señor a estar en lo que teníamos en el bolsillo, a estar en lo que teníamos en los bancos, a los títulos, a los bienes, a las relaciones. Y esta característica no la tenía Job. Siendo un hombre tan rico, era un hombre que constantemente estaba en oración. Siendo un hombre tan afortunado, tan acaudalado, era un hombre que todos los días entraba en oración y hacía vallado por sus hijos, y lo vamos a ver enseguida, cómo Job, teniendo toda esa fortuna, nunca se apartaba. Era varón recto, perfecto y apartado del mal. Dice, los hombres buenos no siempre son ricos. Dios habla ciertamente recompensando la bondad y la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios permitiéndole llegar a ser un hombre. Esto le pasó a Job. Las mejores formas de ser riqueza es hacer riqueza en los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo constantemente, que no sembráramos, que no hiciéramos riquezas aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, donde el ladrón hurta. Más bien hacer tesoros en los cielos, donde nada de estas cosas sucede. ¿Y cómo hacemos tesoros en los cielos? Como tanto hemos visto que nos dice la palabra, como tanto hemos estudiado, como tanto hemos escuchado en medio de las prédicas. Los siervos de Dios constantemente nos están diciendo, apártate del pecado, vamos a hacer reflejo del amor de Dios, vamos a perdonar a nuestros hermanos, vamos a ser dadivosos, vamos a ser amorosos, vamos a trabajar en la obra de Dios. O sea, cuántos elementos son importantes para hacer tesoros en el cielo. Y recordamos aquí como paréntesis que la salvación no es por las obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver una tercera condición de Job. Job era un hombre sabio también.
y conectado en santidad al Padre. Dice Job, enviaba y lo santificaba, levantaba cada mañana y ofrecía holocaustos. Esa es la confianza que tenía Job con el Señor. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días un vallado especialmente por sus hijos. Pero quiero ahondar un poquito más en el tema del vallado. ¿Qué es un vallado? Un vallado es un cerco que se establece alrededor bueno, si lo miramos físicamente alrededor de nuestra casa, es un muro que protege físicamente nuestra casa, pues de los animales, de los ladrones, en fin, pero este vallado es un vallado especial, un vallado espiritual. Y este vallado que Job nos muestra aquí es un vallado espiritual, donde en medio de ese vallado, pues lanzaba una protección especial por cada uno de sus hijos. O sea, ciertamente ese vallado es una pared que es fortalecida por el Espíritu Santo. Es una muralla que protege de una forma espiritual nuestra vida. Proporciona esa espiritualidad para los ataques del enemigo, para los dardos del enemigo, pero también para ese daño que ha ocurrido en nuestra cabeza y nuestros pensamientos a veces nos desvían. También en forma de protección contra nosotros mismos, contra nuestras acciones que no le agradan a Dios, contra las mismas concupiscencias de nuestra carne. Nosotros podemos pedir un vallado y el Espíritu Santo está ahí presto para hacer vallado alrededor de nuestras vidas. Lo tenemos ahí, pero no lo utilizamos. Lo tenemos ahí, pero no le permitimos actuar. Lo tenemos ahí, pero le contristamos constantemente. Le tenemos ahí, pero nuestro balance de carne-espíritu muchas veces está más alto por el lado de la carne y no dejamos al Espíritu actuar. Muchas veces el Espíritu Santo quiere darnos esa sabiduría para actuar, pero no se lo permitimos. Y así que este vallado también nos protege de estos malos pensamientos, de las malas energías, de las actitudes negativas. Nos protege contra toda esa estrategia del enemigo para dañarnos. Y tenemos que tener en cuenta que Dios siempre nos bendecirá y nos protegerá con su manto mientras nosotros le busquemos, creamos en Él. La santidad desata un poder especial en nuestras vidas, y ese vallado en oración, ese vallado en ayuno, ese vallado especial en conexión, en intimidad con el Señor, desata protección sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Ese vallado es supremamente importante. Impide que podamos caer en esas tentaciones, en enojarnos, en decir malas palabras, en maldecir, en toda situación adversa. Ese vallado funciona de una forma especial. A veces pensamos que es solamente para que los espíritus no entren a nuestra casa, pero es de muchas formas como ese vallado funciona. Hay un elemento más en el que Job estaba señalado, y aquí quiero mirar una condición muy, muy especial. Y dijo Jehová a Satanás, esto está en Job 8:9, dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Jehová de balde? Aquí lo que Satanás le quería decir es, él no te teme porque tú lo tienes en un pedestal. Y ahora, Job, siendo un varón perfecto y recto, era considerado por el Señor, pero también era considerado por Satanás. O sea, fijémonos que hay dos formas que nosotros estamos en la mira o del Señor o de Satanás. Tanto Dios como el diablo buscan a un hombre recto. Cuando tú vives en rectitud, el enemigo constantemente estará buscando la forma de que caigas. Cuando vives en rectitud, en santidad, en virtud de la santidad, el enemigo buscará estrategias para dañarte. Y ahí es donde más tenemos que entrar nosotros en oración, más tenemos que entrar en comunión.
Usualmente tenemos un término muy común que está en la Escritura, dice, el que esté firme, mire que no caiga. Cada vez que de pronto nos sintamos confiados, no bajemos la guardia, no bajemos el vallado sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestra mente. No podemos perder ese vallado especial que el Señor nos permite a través del Espíritu Santo y todas las fuerzas del bien, todas las legiones de parte de Dios que pueden cubrir nuestra casa y nuestras vidas cuando nosotros le clamamos, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros somos esas personas de oración, cuando somos esas personas obedientes a la palabra de Dios, cuando somos obedientes a las autoridades, cuando reflejamos esa obediencia a lo que el Señor nos escribe en su palabra. El Salmo 37, del versículo 37 al 40 dice esto: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Esta es una promesa maravillosa del Señor. Hay que vivir en integridad. Hay que vivir en la justicia de Dios. Independientemente de lo que vivan las otras personas, de que el impío prospere, de que el Señor haga llover sobre el justo y el malo, independiente de todo, o sea, hay que mantener esa actitud que tuvo Job, hay que tener esa confianza que tuvo Job. La Escritura está llena de promesas que nos dicen todo lo que el Señor tiene para nosotros. Bueno, Job, en medio de este camino, Job es acusado por los amigos. En medio del desarrollo del libro se presentan 3 amigos de Job y adicionalmente su esposa, y los amigos le decían: ¿tienes algún pecado? Los amigos le decían: el Señor te está castigando por estas cosas. Y acontece una serie de debates en la Escritura, debates muy especiales, porque este libro es un libro rico muy exquisito en la forma de escribir, en las descripciones que se hacen, en la forma como Dios actúa, en el poder de Dios. Es un libro maravilloso que el que no lo haya leído pues debe leerlo, pero no de afán, sino degustando versículo a versículo toda la prosa maravillosa que tiene este libro. Y todos estos amigos intentan persuadir a Job de que se arrepienta. Mas su esposa le dice no solamente que maldiga al Señor y que se muera. Pero Job en ningún momento maldice al Señor. Job en ningún momento. Hay un momento donde Job habla del quebrantamiento que tiene, pero no maldice a Dios, independientemente, y tal vez esta pueda ser la mejor enseñanza que tengamos en esta noche. Cuando nosotros tengamos una aflicción o cuando hemos tenido una aflicción, tenemos que entender que el Señor está al control. Tenemos que entender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Tenemos que entender que muchas veces el Señor permite pruebas y muchas otras pruebas no vienen de parte de Dios. Estamos en un mundo de naturaleza caída y en el mundo, como decía nuestro Señor Jesucristo, tendremos aflicciones. Pero decía nuestro Señor Jesucristo: confiad, yo he vencido al mundo. Si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? No importa las dificultades, no importan los retos, no importa lo que tengamos que vivir, el Señor está al control. Quiero que tengamos eso supremamente claro. Así que aquí los amigos de Job pues querían indilgarle a él que por sus pecados el Señor le estaba castigando, pero pues todos sabemos, cuando entendemos el contexto, que el Señor simplemente quería pues no solamente probar la fidelidad y la lealtad de él y la fe, quería demostrarle a Satanás que Job era un hombre recto y perfecto. Qué bueno que de nosotros se hablara así. Qué bueno que el Señor tuviera una sonrisa cuando piensa en ti y en mí, en nuestra confianza en Él, en nuestra rectitud,
Qué bueno que el Señor se alegrara y que en su pensamiento dijera tu nombre, o dijera mi nombre, este es un varón, o este es una dama o una mujer recta, perfecta, correcta, apartada o apartado del mal. Qué bueno que ese calificativo fuera también para nosotros. Qué bueno que nosotros construyéramos familia, hijos, de los cuales el Señor dijera, este es un varón o este es una mujer recta, perfecta y apartada del mal. Qué maravilloso sería poder levantar familias con esa condición especial, con ese calificativo tan especial que le agrada a Dios, con ese calificativo y con esa actitud que honra todo el poder del Señor y todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso sería poderle permitir al Espíritu Santo que podamos vivir una vida de esa forma. Así que vamos a mirar algunas conclusiones de lo que fue de lo que es este libro y lo que fue la vida y esto que vivió Job, sin antes no decirle que el Señor le restituyó a Job todo al doble de lo que perdió, todo, hasta su familia, todos los bueyes, sus fincas, sus tierras, su salud y sus hijos. El Señor le devolvió al doble de todo. Mas hay una porción de la Escritura donde hay una persona que defiende a Dios. Y hay una descripción que me parece encantadora a partir del versículo del capítulo 32, pero es una cosa exquisita, una lectura exquisita donde describe el poder de Dios y todo lo que el Señor hace, pero como mirado con lupa y descrito de una forma especial. Yo los invito a que lean esa porción de la Escritura porque es muy largo para leerlo acá, pero vale la pena porque es exquisita la forma como vas a comprender lo que Dios hace por nosotros. Nosotros vivimos una vida muy, muy plana, nosotros vivimos una vida muy automática, pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta de cada cosa, cómo crece un pétalo de una flor, cómo camina una hormiga, cómo nace un animal, cómo se procrean, cómo se mueven las nubes, cómo sube el agua, cada cosa, cómo se mueve una ola del mar, cómo se mueve la arena. El Señor está al control de todo. Cómo suceden tales fenómenos para que haya un equilibrio en nuestra tierra. Nuestro propio cuerpo es un laboratorio increíble y sin la inteligencia superior de nuestro Señor no seríamos lo que somos. Y pues los invito realmente a que lean esa porción del libro de Job. Así que como conclusión, pues debemos decir que tenemos que estar preparados. Muchas veces el enemigo utilizará nuestra familia, utilizará nuestros negocios, nuestros ingresos, utilizará nuestra salud para dañarnos, para apartarnos de Dios. Utilizará el quebrantamiento para que nosotros neguemos las cosas de Dios, para que nosotros, y también para robarse las bendiciones que vienen de parte de Dios. Por eso no puede faltar la oración, por eso no puede faltar el vallado, para que nosotros estemos arrebatando constantemente esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entender que el sufrimiento también forma parte de la vida, entender que el sufrimiento que muchas veces nuestro cuerpo irá envejeciendo, se irá deteriorando y vendrán quebrantamientos de salud, y vendrán aflicciones como las que estamos viviendo al día de hoy, vendrán pérdidas como las que estamos viviendo al día de hoy, pero encarguémonos de que nuestros familiares y amigos a los cuales les llegue la hora de partir, vayan con el tiquete de salvación en la mano, que vayan habiendo reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de su vida, como único y suficiente Salvador de la vida de ellos. Vale la pena hacer esta anotación porque estamos viviendo un tiempo donde hemos presenciado la partida de familiares, amigos, vecinos, conocidos, y nuestro trabajo, el tuyo y el mío, es ir a llevar el mensaje de salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dejó encomendado: ir y hacer discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decía nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el mandato que Cristo nos dejó, y tú y yo
todos nosotros necesitamos como iglesia ir a llevar ese mensaje, ir a rescatar al que está perdido, ir a rescatar al que está engañado, ir al rescate de aquel que ha sido seducido por Satanás, por las fuerzas del mal, por su propia carne, por sus propias concupiscencias. Necesitamos ser el instrumento de Dios para salvar. Necesitamos ser ese instrumento de Dios. Entender que Dios nunca nos ha prometido una vida libre de preocupaciones. Tendremos aflicciones, como decía nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces esas aflicciones serán necesarias para aprender. ¿Cuántos de ustedes, si les preguntase que en una época que tuvieron que vivir dificultades, al día de hoy no se sienten más fuertes? ¿Cuántos tuvieron que soportar, tolerar personas, situaciones, y al día de hoy esa experiencia sirvió para hacernos más fuertes, para desarrollar nuestra musculatura emocional, espiritual? ¿Cuántas veces es necesario o fue necesario haber aprendido? Pero también entender que el Señor nos ha puesto muchas promesas ahí en la Escritura, y esas promesas nos llevan a confiar en Él, porque todas las promesas de Dios se cumplen, porque todas las promesas de Dios están ahí para que las reclamemos, de acuerdo a la condición que el Señor ponga para cada promesa de Dios. Así que también el Señor nos dará la fuerza para soportar las tentaciones, para soportar las dificultades. Hay un versículo en 1 Corintios 10:13 que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor está con nosotros, el Señor siempre estará con nosotros, y a manera de eslogan que lo escuchamos: si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Así que cuando viene el sufrimiento, cuando viene la aflicción, debemos mirarlo desde la perspectiva divina. Debemos saber que Dios está orando en nosotros y que Dios está al control, que Dios está permitiendo situaciones para que aprendamos. Hay algo en ese desierto que estás pasando, hay un mensaje oculto en ese desierto, en esa situación que estás viviendo, hay un mensaje oculto en esa enfermedad, hay un mensaje oculto en esa enfermedad. Es posible que haya un rencor albergado ahí, hay algo que ha causado esta aflicción, y el Señor quiere que sepamos que en Él podemos descansar, que Él llevará nuestras cargas, que Él, no necesitamos angustiarnos ni afligirnos, sabiendo que Él está para soportar nuestras cargas y ayudarnos a salir adelante, a llevar adelante nuestra propia cruz llena de pecados, a llevarla a la obediencia de Cristo. También hay un versículo en Isaías 43, 1, 2 que me gustaría que se apropiaran de ese versículo tan maravilloso, y sé que todos lo han escuchado, pero tal vez todos no lo han memorizado. Ahora dice Jehová, versículo 43, Isaías 43, 1, 2 dice: ahora dice Jehová, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y ni la llama arderá en ti. Qué promesa tan maravillosa de Dios. ¿Por qué no nos aferramos a esas promesas tan maravillosas que el Señor tiene? Ya quiero terminar mi mensaje diciendo o nombrándoles el versículo que está en Efesios, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. El Señor nos dio una armadura bella, una armadura poderosa para protegernos, una armadura que cubre cada parte de nuestro cuerpo, cubre nuestro cuerpo, cubre nuestra mente, cubre nuestra salvación, cubre la palabra, cubre la verdad, cubre todo, para que nosotros no nos apartemos de Él. Esa armadura es poderosa, esa armadura refleja la luz de Dios,
esa armadura es en contra de la oscuridad. Y necesitamos aferrarnos y confiar en esas promesas de Dios. Necesitamos entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Necesitamos entender que este mundo es un trayecto corto en el cual viviremos algunas aflicciones, pero si tú has recibido al Señor Jesucristo como Salvador, tendrás derecho a la vida eterna al lado del Padre. Allí donde no habrá dolor, allí donde no habrá pérdidas, allí donde no habrán todos estos sentimientos que portamos de la naturaleza caída, la envidia, las calumnias, el rencor, la falta de perdón, la enfermedad, todas aquellas cosas que Cristo llevó cautivos a la cruz, todas estas cosas que Cristo nos regala y que nos promete al haber entregado su vida por nosotros. Qué maravilloso panorama se presenta para ti y para mí en medio de lo que el Señor nos muestra a través de la Escritura y en medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi querida familia, no me queda sino darle las gracias al Señor por su mensaje, por su palabra. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo, y te pido que bendiga, Señor, a mis hermanos que escuchan tu palabra, que escuchan tu mensaje. Señor, entendemos que tú, Señor, has permitido algunas aflicciones en nuestra vida para que te busquemos, Señor, para que te clamemos, Señor, para que confiemos más en ti, para que nos apartemos, Señor, del pecado, del mal, Señor, para que podamos reclamar las promesas que están en la Escritura, para que podamos arrebatar las bendiciones que vienen de parte de ti, oh Señor. Te pido, Padre, que llenes el corazón de mis hermanos, Señor, que una unción maravillosa llene sus vidas de confianza, de tranquilidad. Pido para cada uno de ellos un espíritu nuevo, Señor, inquebrantable, Señor, que entienda, que discierna, un espíritu que comprenda, Señor, que tú, Señor, quieres lo mejor para tus hijos. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te oramos, te damos las gracias, te exaltamos, Señor. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un resto de semana maravilloso.